Imagina que ganas cada batalla. Destruyes la marina enemiga, eliminas a su liderazgo, degradas sus misiles, proclamas victoria en cadena nacional. Y aún así, el precio del petróleo no baja, tus aliados te dan la espalda, el estrecho que querías abrir sigue cerrado y el país que destruiste se niega a rendirse. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo, hoy, mientras ves este video. Trump acaba de vencer su propio ultimátum a Irán. El estrecho sigue cerrado y el mundo espera para ver qué pasa esta noche. ¿Cómo es posible ganar militarmente y perder estratégicamente al mismo tiempo? Eso es lo que vamos a explicar hoy. Todo el mundo está mirando los misiles, los aviones derribados, los titulares de guerra, pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo. ¿Cuál era el objetivo real de esta guerra? ¿Y se puede alcanzar con bombas? El 1 de abril, Trump habló en cadena nacional. Dijo que los objetivos estratégicos estaban casi completados, que la marina iraní había sido destruida, la fuerza aérea eliminada, los misiles diezmados. Sonaba a victoria total. Y sin embargo, al terminar el discurso, el precio del petróleo subió un 6%. Los mercados no creyeron lo que dijo. ¿Por qué? Porque los mercados entienden algo que el discurso no explicó. Destruir el ejército de Irán no es lo mismo que resolver el problema que generó esta guerra. Para entender la trampa, necesitas ver el tablero completo. Estados Unidos e Israel lanzaron ataque sorpresa el 28 de febrero. Eliminaron al líder supremo Jamenei. Golpearon instalaciones nucleares, bases militares, infraestructura de defensa. En términos militares puros, una operación extraordinariamente efectiva. Más de 15.000 blancos golpeados en menos de 40 días. Pero Irán respondió de una forma que no todos anticiparon con suficiente seriedad. Cerró el estrecho de Hormuz. Ese canal de 34 kilómetros de ancho por donde pasa el 20% del petróleo mundial, el 27% del comercio marítimo de crudo global, cantidades enormes de gas natural, fertilizantes y minerales industriales críticos. De golpe, el mundo tuvo un problema que no era de misiles, era de energía, de precios, de inflación, de cadenas de suministro. El petróleo pasó de $80 por barril a más de 110 en semanas. Y en marzo llegó a $166, el precio más alto registrado en la historia. Y ahí empieza la trampa. Piensa en esto como una partida de ajedrez, donde uno de los jugadores empieza capturando todas las piezas de su rival. Torres, alfiles, caballos, todo destruido. Pero el rey sigue en el tablero. Y mientras el rey esté en pie, el juego no termina. Irán perdió su ejército convencional, pero conservó su única arma de negociación real, el control físico del estrecho de Hormuz. No necesita misiles para mantenerlo cerrado, no necesita una marina potente, solo necesita seguir negándose a abrirlo. Y aquí está la contradicción central que nadie está diciendo abiertamente. Trump inició una guerra para debilitar a Irán, pero al debilitarlo militarmente, lo empujó a usar su única arma que no se puede destruir con bombas, la geografía. Un país militarmente devastado, pero con las llaves de la arteria energética más importante del planeta. Eso no es debilidad, es una posición de negociación brutal. Ahora viene el segundo nivel del problema, y este es más incómodo. Trump tiene una contradicción interna en su propio gobierno. Sus objetivos de guerra cambiaron al menos 4 veces en menos de 30 días. Destruir misiles, destruir la marina, destruir la fuerza aérea, eliminar el programa nuclear, neutralizar a los proxies. Dependiendo del día y de quién hablara, la lista era diferente. ¿Qué significa eso estratégicamente? Que no hay una definición clara de victoria. Y sin esa definición, no hay salida limpia. Piénsalo como un contrato de negocios sin cláusula de cierre. Puedes hacer todo el trabajo, pero no hay un momento definitivo en que puedas decir, terminé, cobro y me voy. Si Trump declara la guerra terminada sin que el estrecho esté abierto, los precios del petróleo no bajarán.
la inflación sigue, los americanos siguen pagando más de $5 por galón de gasolina. Eso es una derrota doméstica. Si Trump continúa la guerra para forzar la apertura, escala el conflicto atacando infraestructura civil y se enfrenta a críticas internacionales severas. Eso es una derrota diplomática. Si Trump cede y deja el estrecho en manos iraníes mientras otras naciones negocian, pierde credibilidad global. Eso es una derrota geopolítica. Cada salida tiene un costo. Eso es la definición exacta de una trampa. Y hay un tercer nivel, uno más profundo, uno que algunos funcionarios dentro de la Casa Blanca reconocen en privado. Bombardear Irán podría acelerar, no detener, sus ambiciones nucleares. La lógica es simple. Si eres Irán y acabas de ver cómo tu ejército fue destruido en semanas por un ataque preventivo, ¿qué conclusión sacas? Que la única forma de que esto no vuelva a pasar es tener una capacidad disuasoria definitiva. La misma que tiene Corea del Norte, la que hace que nadie la ataque. Irán no tenía un programa nuclear activo según la propia inteligencia americana, pero después de esta guerra, el cálculo para cualquier gobierno iraní, presente o futuro, cambió completamente. La guerra lanzada para evitar que Irán llegara a la bomba podría ser exactamente el argumento más poderoso para que lo intente. Pero hay algo más que está pasando ahora mismo y que casi nadie está analizando correctamente. China. Desde el inicio del conflicto, Irán anunció que solo permitiría el paso por el estrecho a barcos de países específicos: China, Rusia, India, Irak, Pakistán. No es un detalle menor, es una declaración geopolítica. Irán alineó su política del estrecho exactamente con el eje que se opone a Occidente, y China, el mayor comprador de petróleo iraní del mundo, tiene un interés directo en que ese estrecho no quede bajo control pro-occidental. Mientras Trump presiona a sus aliados europeos para que ayuden a reabrir el canal, China transita por él sin problemas. Sus barcos pasan, sus suministros de energía continúan, su posición en la región se fortalece. Cada semana que el conflicto se prolonga, China consolida una ventaja estratégica sin disparar un solo misil. Esa es quizás la variable más importante y menos discutida de toda esta crisis. Aquí está lo que ningún analista puede decirte con certeza hoy. ¿Cuánto puede aguantar Irán? Trump mismo lo admitió en una entrevista. Son muy duros, pueden resistir un dolor tremendo. Eso no es un elogio, es un reconocimiento estratégico de un problema real. Un régimen que sobrevivió décadas de sanciones, protestas masivas y múltiples rondas de presión externa, no tiene el mismo umbral de colapso que otros estados. No funciona como una empresa que cierra cuando pierde dinero. Funciona como una institución que puede redistribuir el dolor internamente mientras mantiene el control político. También hay algo que no sabemos sobre la nueva dirección iraní. Mojtaba Khamenei, hijo del líder asesinado, parece estar consolidando poder. ¿Es más pragmático? ¿Más radical? ¿Está dispuesto a negociar bajo presión extrema? ¿O la presión extrema lo hace más intransigente? No lo sabemos, y esa incertidumbre tiene consecuencias directas en lo que pasa en las próximas horas. Y luego está la gran pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde llegará China? Beijing ha sido cautelosa en su discurso público. Criticó el inicio de la guerra, pero sus barcos pasan por el estrecho. Su petróleo sigue llegando, y tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde bloqueó junto a Rusia una resolución para forzar la apertura del canal. Si China decide intervenir diplomáticamente de forma más activa para mediar un acuerdo que le sea favorable, el tablero cambia completamente, y no a favor de Washington. Hay una forma convencional de ver esta guerra. Estados Unidos golpeó con una fuerza sin precedentes, logró sus objetivos militares y ahora busca la salida. Pero hay otra forma de verla, y es más incómoda. La derrota estratégica no llega cuando pierdes en el campo de batalla. Llega cuando ganas militarmente, pero el mundo que queda después no favorece tus intereses.
Estados Unidos destruyó el ejército iraní, pero no destruyó la capacidad de Irán de hacer daño. Solo la redirigió hacia el único instrumento que no se puede bombardear: una posición geográfica. El estrecho de Hormuz no es una instalación militar, es un hecho geográfico. Irán lo controla porque está ahí, y eso no cambia con misiles. Hay una paradoja histórica que vale la pena nombrar directamente. Las guerras preventivas diseñadas para eliminar amenazas a veces las crean. Irak no tenía armas de destrucción masiva en 2003, pero la invasión generó 20 años de inestabilidad. Libia fue liberada en 2011 y todavía no se ha recuperado. El patrón se repite. La victoria militar puede ser real y simultáneamente insuficiente para alcanzar lo que importa. Lo que está pasando en Irán no es solo una guerra militar. Es una prueba en tiempo real de si el poder de fuego puede sustituir a la estrategia. Trump destruyó lo que podía destruir con bombas. Pero el problema más importante, el estrecho, la energía global, el próximo movimiento de China, el futuro nuclear de Irán, permanece sin resolver. Esta noche vence un nuevo ultimátum. Mañana sabremos si hay acuerdo, si hay escalada o si hay más tiempo comprado. Pero la pregunta que va a definir esta crisis no es si Estados Unidos ganó la guerra. La pregunta es, ¿qué mundo dejó después de ganarla? Y esa respuesta todavía no existe.